Dios le bendiga, un silencio, ¿no, verdad? Qué bueno, mi hermano, que estamos aquí. En toda la época, en todos los tiempos, han existido hombres y mujeres que están dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo. Si del personaje que vamos a hablar en esta mañana fuera mentira todo lo que se decía, todo lo relacionado acerca del Evangelio, ¿usted cree que él sería capaz de entregar su vida por esa causa? Bueno, miramos los discípulos de Jesús después de la muerte. ¿Qué hicieron? ¿Se fortaleció la fe o disminuyó? Y ellos dijeron, bueno, si a cosas así no hay problema, yo soy capaz de entregar mi propia vida. Si tengo que morir, al revés, si tengo que morir de golletar, como quiera. Había una razón de ser. Así que vamos a orar al Dios de la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Dios, porque ellas son buenas para nuestra vida. Dios, guíanos, Dios, en esta mañana. Que tu presencia sea con nosotros. Dios, glorificamos, Dios. Usa de una manera especial. Que todo lo que vayamos a hacer sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, me toca a mí después de varios días, varias semanas sin poder predicar. Lo único que tengo una característica especial. A medida que yo duro más tiempo predicando, entonces la predicación se aumenta más. Así que podemos llegar a la 1 de la tarde hoy. Pero no, vamos a las 10, a las 11:15. Porque tendremos otra oportunidad de seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Mi hermano, me toca a mí hacer la introducción a un libro especial. Gálatas. ¡Wow! Gálatas. ¿Qué podemos nosotros aprender de Gálatas? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 1, su versículo 1. Miren qué dice este hermoso libro. Salutaciones, Pablo, apóstol. Después de ahí, ¿qué tiene su Biblia? ¿Notan que tiene la Biblia? ¿Qué hay ahí? Hay un paréntesis. Sí, hay un paréntesis. No por casualidad está ese paréntesis ahí. Está contemplado en la Biblia. No de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Cierre paréntesis. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean con vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y el versículo 5, leemos todos juntos, dice: vamos a ver a la luz de la Biblia muchas defensas. Este no es el único capítulo de la Biblia que habla de la defensa de Pablo. Así que si me voy a explicar la defensa de Pablo, entonces estaría en los Corintios, estaría en muchos libros de la Biblia enfocando la defensa de Pablo. Entonces, para poder hablar de Pablo, también es importante saber quién fue la fichita de Pablo, ¿verdad? Sabemos de Pablo después de la conversión, pero hay un historial detrás de Pablo que era lógico que pensaran que este hombre se había convertido al evangelio. No es posible. Que cuando este hombre llegaba, la gente corría. Era Saulo de Tarso. Y cuando decían Saulo de Tarso, mi hermano, era como decir Osama Bin Laden en Estados Unidos. Es como ver un árabe. Ya la gente se amedrantaba. Así que en toda la Biblia, miren Hechos capítulo 9, dice Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y vamos a seguir hablando de la conversión de Saulo.
Pero es importante también que voy a una biografía que tengo aquí de la vida de este hombre que Dios lo utilizó grandemente. ¿Qué podemos hablar para poder entonces entrar directamente al tema de hoy? Vamos a ver qué dice, cuál es la historia del apóstol Pablo. Y miramos aquí, vamos a hacer una introducción a la carta del apóstol Pablo. Tenemos aquí una introducción y miramos lo primero que dice, el saludo. Un saludo formal del apóstol Pablo en los 5 primeros versículos. Luego entonces miramos a la luz de la Biblia y luego declara para versículos 6 y 10 una declaración poco cálida en los versículos 6 al 10. Más adelante miramos la epístola de los Gálatas, es claramente una polémica de Dios contra el legalismo de cualquier tipo. No hay legalismo en este tiempo, ¿no verdad? La ley no quiere imponerse sobre los cristianos. Hoy en día hay muchas enseñanzas supuestamente bíblicas, pero detrás de eso tiene la ganzúa. Ahora es fácil decir que Jesús también dentro de la mesa cuando estabas ahí con los discípulos, hay uno que supuestamente era homosexual y que Jesús lo amaba realmente. Quieren cambiar la gimnasia por la magnesia, pero de una forma sutil. Entonces es necesario que nosotros como pueblo de Dios, para poder refutar esas mentiras en contra del evangelio que tenemos con nosotros, conocer la verdad. Y conoceréis, no la verdad que propagaba, que decía Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Esa no es la verdad. La verdad es que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no decían esa verdad. Así que ellos cogieron esa partecita hablando acerca de la verdad. La verdad era que tenemos que luchar, de eso son ellos. Pero la verdad que está introducida en la Biblia es que Jesús es el Hijo de Dios. Y debemos decir claramente que aquí no se desacredita, mi hermano, en esta parte de la Biblia no se está desacreditando la ley, no se está despreciando, ni la deja fuera del contexto. Su majestad, su perfección, su demanda, su plenitud, su propósito realmente se mantienen. No estamos en contra de las leyes impuestas, siempre y cuando no estén en contra de los principios bíblicos. Duras cosas son aquellos países que introducen en nuestra Carta Magna, introducen leyes en contra de los principios bíblicos. No nos va a ir bien. Así que si República Dominicana, nuestros legisladores comienzan a introducir corrientes de otros países en contra de la Biblia, téngalo por seguro, mi hermano, que no nos va a ir bien. Necesitamos orar por nuestros legisladores para que se estén cada día ajustando a la luz de la Biblia. Sin embargo, esas ciudades hacen completamente imposible que el hombre pueda seguir ese camino para llegar a Dios. ¿Cuántas cosas le han puesto al evangelio para que el hombre de una manera sencilla pueda ir a los caminos del Señor? A nosotros la tradición nos enseñaba que en Semana Santa hay que caminar hacia ese lugar para hacer penitencia, para que Jesús viera el dolor y entonces así nos aceptara. ¿Cuántas cosas han introducido a la palabra de Dios, al evangelio, que parecen, pero no son? Necesitamos, mi hermano, en estos tiempos donde hay mucha gente que están dejándose llevar por cualquier olas de doctrinas, necesitamos afianzar nuestra fe. Y así como Pablo defendió el evangelio hasta su propia muerte, mi hermano, así nosotros debemos cada día defender la palabra de Dios. Se ha abierto un nuevo camino, que el hombre sea justificado ante Dios. Un camino que evita completamente la ley mosaica. A través de la ley yo no llego a la salvación. Así que muchos eruditos creyeron que obedeciendo las leyes terrenales, con eso yo tenía la salvación. Y la salvación es por gracia. Gracia inmerecida. Y aquí la nueva ruta que se recorre por la fe, el tema es la justificación por fe, con un énfasis especial en la fe.
la Declaración de Independencia, la libertad cristiana. Mi hermano, y qué bueno que el gran reformador de 1517, a través de la Reforma Protestante, Martín Lutero, le encantaba, mi hermano, esta porción de la Biblia. Este libro le encantaba porque Martín Lutero fue un defensor del evangelio. Se lanzó el sistema católico apostólico romano en contra, porque él decía muchas cosas que estaban practicando que no eran correctos. A la venta de indulgencia, y él estaba luchando con eso. Así que si a alguien se le moría, le daban un certificadito y con eso usted lo llevaba. Hasta ahora lo estamos haciendo, mi hermano. Las famosas horas santas, o la famosa, las 6 misas que le hacen, el cumpleaños, los 3 meses, los 10 años, hasta que llegó ante el abuelo mío. El abuelo mío se le murió su esposa. La esposa de él era la abuela mía. Y te dirá, ¿cómo así? Bueno, porque yo tengo el privilegio de tener 4 abuelas, porque ambos se divorciaron y es una historia muy larga que no viene al caso. Entonces mi abuelo en una ocasión paga para que mi abuela, que la sacaran de pena y la lleven a descansar. Él pagó mensualmente, y cuando van por los 6 meses, ya es la última, él fue allá y al cura se le olvidó. Se le olvidó decir el nombre de ella, y él consideraba que a ella no la habían sacado todavía. Y no la mencionó en esa misa. Ya ustedes saben qué pasó después de ahí. Los peñas revolteados. Mi abuelo fue temprano y le dijo al cura: devuélvame mi cuarto. Todos los 6 meses, los 6 años que yo he pagado, porque ustedes no lo han sacado. Y ahí se armó el revuelo. Mi hermano, el gran reformador, como decía, Martín Lutero estaba casado con esta carta. Se casó, él le llamaba Catherine Bombora en honor a su esposa, porque se identificaba tanto con este libro. Estoy casado con ella, mi hermano, estoy casado con el libro de Gálatas. La carta magna de la emancipación de la iglesia, mi hermano. La defensa que hace Pablo de su apostolado, el cual fue puesto en tela de juicio. ¿Quién compusieron en tela de duda? Por los falsos maestros que estaban asolando las nacientes iglesias de Galacia, que hoy en día esos falsos maestros andan por doquier en todo el mundo predicando otro evangelio que no es el evangelio de la salvación. Así que el apóstol Pablo está confrontando a los creyentes de Galacia, porque Pablo decía: no es posible que después que yo estuve aquí, me alejé de aquí, lo dejé, comenzaron a introducir los judaizantes cosas en ustedes, se olvidaron de todas las cosas que le hemos enseñado. Así que, mi hermano, le llamo la atención, no solamente se limite a una predicación del domingo acá, porque aquí el tiempo es muy limitado. Necesitamos un espacio más grande, un espacio donde podamos discipular, podamos entrar, podamos preguntarlo. Usted puede leer la Biblia en su casa, usted puede meditar, razonar, porque aquí simplemente yo estoy expresando y usted está sentado 1 hora, y después de ahí, si en la semana no hay en contacto con el libro sagrado, con la Biblia, no hay transformación. Necesitamos cada día más que el hombre y mujer de hoy en día se acerque más a la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo está confrontando a los creyentes de Galacia. ¿Tiene usted la capacidad para enfrentar, mi hermano, a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas que andan por ahí? ¿O me va a llamar a mí? Pastor, mire, venga por aquí que tengo un testigo de Jehová, para que usted le diga lo que yo creo, en lo que yo llego, mi hermano. Ya se ha ido. ¿Tiene usted la capacidad? Pídele a Dios. Si está falta de conocimiento, pídele al Señor, que le dará la sabiduría, la herramienta necesaria para poder enfrentar, mi hermano, a ese tipo de gente. Quienes prestaron oídos a la falsa enseñanza de los judaizantes, los cuales proclamaban, mi hermano, un evangelio diferente al verdadero, el cual Pablo le había predicado a ellos. Los judaizantes se introdujeron y Pablo estaba realmente asombrado que los creyentes de Galacia, nada más y nada menos, se habían alejado tan pronto, mi hermano.
Tan pronto se alejaron, tan pronto Pablo se fue, se comenzaron a introducir corrientes diferentes. El evangelio de la gracia, gracia de Cristo, mi hermano. Y se hayan acercado a estos grupos de los judaizantes, quienes enseñaban un sistema de salvación por gracia, más el cumplimiento de algunos preceptos de la ley de Moisés. Siempre le están agregando. Y nota la característica de las sectas que son esas. Esas sectas le agregan una partecita. Gracias, pero tú necesitas hacer una misita. Gracias, pero tú necesitas hacer esto, tú necesitas. No, mi hermano, salvo por gracia. Es difícil entender eso, salvo por gracia. Yo sé, pero el hombre natural no percibe las cosas que son, porque para él son locura y no la puede entender. Pídele a Dios que te dé el discernimiento necesario para que a la luz de la Biblia Dios pueda obrar grandemente. Tenemos nosotros eso, Y vimos, mi hermano, también que Pablo declaró que no existe otro evangelio. No existe sino un solo evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio de las buenas nuevas. Aunque quieran introducir corrientes, no es, mi hermano, el evangelio de la gracia, según el cual la salvación es por un regalo inmerecido. Gústele a usted o no le guste, es un regalo inmerecido. Y es difícil aceptar eso. Es difícil entender que un hombre como Jesús, Dios entrega a su único hijo a morir en la cruz simplemente por amor. Tiene que haber algo raro. Tiene que haber algo. No vamos a esperar, mi hermano, por gracia. Jesús derramó su sangre ahí en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios que entregó su único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Un regalo inmerecido que Dios hace, mi hermano, al pecador que recibe a Cristo como su persona, como Salvador. No importa, mi hermano, la condición que tú estés. Bueno, si Dios fue capaz de llamar a Saulo de Tarso, ¿cómo no te va a llamar a ti? El pecado tuyo, el pecado de Saulo, cuando tú comparas, no, el hombre había que darle los honores. El hombre había que darle los honores. Todo el evangelio que se aparte, mi hermano, claramente de las normas, es que Pablo llamó evangelio diferente. El evangelio pervertido. Y Pablo era claro. Si miramos en el capítulo 1, claramente, Pablo no titubea, mi hermano. No podemos ser ambiguos en este mundo. En este mundo hay muchos cristianos que somos ambiguos. Estamos en la escuela, pero no queremos decir que somos cristianos para que no tenemos repelente contra los amigos. No queremos decir que somos cristianos cuando estamos en un trabajo, porque nos van a catalogar de convertidos. Y a mí eso es discriminatorio. No, mi hermano, tenemos que defender el evangelio de la gracia. El evangelio es poder de Dios. Si Pablo fue capaz de hacer lo que sea por el evangelio, ¿cuánto más nosotros no podemos hacerlo? Y aquí Pablo advirtió que cualquiera persona, inclusive, mi hermano, el mismo Pablo o uno de sus asociados, hasta dice la Biblia, un ángel del cielo que venga introduciendo un evangelio diferente, sea llamado anatema, que significa maldito. Hasta esto Pablo no titubeaba, mi hermano. Pablo le hablaba claramente, gústele o no le guste. Por eso miramos en el capítulo 1, versículo 1, está entre paréntesis. Yo no soy puesto por gente. No, yo no soy puesto por hombre. Yo soy puesto por el mismo día. Inmediatamente Gálatas empieza Pablo. Es como que tiene algo, una quiquilla. Y en el capítulo 1, versículo 1, Pablo inmediatamente le tira ese jaquimazo, ese fuetazo. Yo no soy puesto por hombre. Yo soy puesto por Dios. Claramente. ¿Estamos nosotros dispuestos a esto? Y Pablo advirtió que cualquiera persona, hasta el mismo Pablo, sea considerado anatema o caiga, mi hermano, bajo la maldición de Dios. Y Pablo fue acusado de predicar el evangelio inventado por sí mismo.
Hasta Pablo dijeron que el evangelio que él estaba predicando era un invento de él. Y leía en Hechos capítulo 9, mi hermano, la historia de Pablo. Pablo camino a Damasco. Buscó carta para apedrear, para matar, para perseguir. Y en el medio del camino, ya ustedes saben lo que le pasó a Pablo. Y voy a hablar el próximo domingo más detalladamente sobre la biografía. Sobre la biografía de este hombre que Dios utilizó grandemente, mi hermano, en su magistral defensa. Miramos que aquí que Pablo echa mano de varios argumentos. Y esta es la base, hermano. Pablo echa mano de varios argumentos que confirma fuera de toda duda, fuera de toda legitimidad de su apostolado, legítima de su mensaje. Mi hermano, cuando el hombre de hoy en día no tiene argumento para refutar lo que es verdadero, tiende a lo personal. Yo recuerdo que estaba hablando con una persona y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Y ya, mi hermano, llegó un momento que el hombre se salió de control. Y, digo, ¿y tú con esos lentes? Digo, venga, no estamos hablando de los lentes. Está ridículo que te ven. Pero yo no estamos hablando de eso. Entra aquí a la palabra, vamos a hablar de la palabra. Y yo lo señalaba, no me señale, no, me dice la gente, no me celañe. No me celañe. Y yo, primo, vamos, está bien, no te estoy señalando. Vamos a mantener una distancia. Y cuando llegó un momento, le dije, mi hermano, mira, vamos a hacer una cosa. No vamos a discutir la palabra de Dios. Ya lamentablemente, yo único quiero decirte que tú necesitas a Cristo en tu corazón. Si no podemos interactuar, lamentablemente, ese hombre se fue a lo personal. A lo personal. Y la cantidad de cosas que me comenzó a decir, que yo estaba sobrepeso. Y yo, pero ven acá, mi hermano. Es verdad, yo estoy sobrepeso, me quería sacar de... No, pero yo quiero predicarte la palabra. No me estoy yendo... Bueno, con Pablo comenzaron así. Con Pablo, mi hermano, no le podía refutar a Pablo. Porque Pablo no era un cualquiera. Pablo era uno de los aspirantes a los 70 del Sanedrín. Sus padres lo habían criado nada más y nada menos que la sombrilla de este gran Gamaliel. Fariseos entre los fariseos. Romano, una vez fui esto y una vez Pablo hace una defensa, mi hermano, magistral, de aludiendo solamente quién era Pablo, para que cualquiera venía por ahí a querer refutar lo que Pablo estaba diciendo. Y el primer argumento es sus compromisos con el Señor, mi hermano. Mi hermano, un compromiso enérgico con el Señor. Él era capaz de entregar su vida. Él era capaz, e incluso le prendieron a Pablo. Pero ven acá. ¿Y cómo es? Voy a lo personal. Pablo, ¿y cómo es que entonces tú no tienes esposa? ¿Y cómo es que cuando tú vas a los lugares tú vas solo? ¿Y cómo entonces tú te vas a sostener? Comenzaron a indagar sobre la vida de Pablo ya de manera personal. Bueno, en 1687, a través de del código, el asunto de fe de la Iglesia Bautista, hemos adoptado esa parte. Comenzaron a atacar y ahí se contempla la forma de cómo sostener a los pastores, a los hombres, dando respuesta en ese momento a esa problemática. Y a Pablo estaban enfrentando que Pablo tenía que trabajar. Bueno, Pablo trabajaba en cosas de campaña, entonces decía, entonces los discípulos de Jesús que hacen esto, fulano que la iglesia los mantenía, entonces a mí no me puede mantener. Y en todo el trayecto de la Biblia, mi hermano, Pablo está luchando con ese enfrentamiento atroz. Y en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía realmente agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira, hermano, la vida de Pablo se caracteriza realmente por un absoluto compromiso por la causa de Cristo. Mi hermano, me llama mucho la atención esta entrega de este hombre. Cuando este hombre se entrega, y yo recuerdo que alguien me dijo aquí en los maestros, me dijo, pastor, téngalo por seguro que cuando me arrepienta, yo voy a ser un hombre utilizado por Dios. Ese fue Tico. Que lo conocen a Tico, ya saben el personaje. Cuando me arrepienta, yo voy a ser un hombre utilizado por Dios. Pero todavía no es el tiempo.
Pablo jamás, mi hermano, adaptó su mensaje para que se ajuste a la gente que querían escuchar. Hoy en día miramos un evangelio acomodado y hay iglesias que han tratado de cambiar, mi hermano. La palabra pecado no se puede hablar en la iglesia porque es ofensivo. La palabra pecado, no, es que ya ustedes están predicando el pecado, la salvación, eso no está, hay que predicar, mi hermano, siembra. Eso, la prosperidad, la bienaventuranza del cristiano, entra a los pies del Señor y Dios te va a hacer rico. Y a la gente le gusta mucho eso. Cuando yo subo un mensaje mío publicado, tiene 10 views. Y cuando esa gente sube un mensaje distorsionado, 600, 700. Porque a la gente le gusta ¿qué? A la gente le gusta eso. Pero nosotros no estamos por view, mi hermano. Nosotros no estamos por view. Pero yo estoy tranquilo con una persona que escuche, ya con eso basta. Y aquí, miramos más, Pablo jamás adaptó su mensaje. Mi hermano, nosotros como cristianos no podemos adaptar el mensaje pensando que podrían ofenderse por algo que él podía decir. Si tenía algo que decir, lo decía, pese a quien le pese. No importa en absoluto lo que la gente pensaban de Pablo, porque Pablo no vivía de ello. Pablo no tenía como meta agradar a las masas. Y hoy en día eso es lo que estamos viendo. Gente que está buscando las masas. No sé si quieren, serán políticos. Diciendo palabras que a la gente le gusta. Su compromiso con Dios era con Dios, no con los hombres. Ese compromiso que Pablo tenía, ese compromiso que miramos a la luz de la Biblia en Gálatas, en Efesios, en Corintios, que Pablo, es el mismo deseo que tú tienes, ese compromiso. Y esto prueba realmente lo suficiente lealtad que Pablo tenía hacia la causa, que Pablo tenía hacia el Señor. Nadie se conocía tan bien, mi hermano, a Pablo, que podría decir que procuraba agradar a los hombres. No, de eso nadie puede hablar. Qué ejemplo tan digno, mi hermano. Qué hombre tan digno de imitar. Y en la carta de Gálatas, vamos a ver, estoy enfocando más, mi hermano, la parte de Pablo hacia Gálatas. Luego vamos a ir detallando, los hermanos van a ir detallando punto por punto donde Pablo está refutando eso. Pero en el primer capítulo habla realmente de la defensa de Pablo. Y en todo el capítulo Pablo da muchos toques relacionados a la defensa. Te estoy explicando la palabra de Dios, pero estoy defendiendo. Y estoy presentando, refutando muchas de las cosas que habían entrado a la iglesia. Y antes de ser transformado por el poder de Dios, estaba dedicado a agradar a los hombres. Y Pablo dice, yo estaba dedicado ¿a qué? A agradar a los hombres. Por eso le pedía carta ¿para quién? Para fusilar, hacer de todo. A Esteban, mi hermano, cuando Pedro tiene la defensa ante el Sanedrín, dicen por ahí que ahí estaba Pedro, ahí estaba Pablo. Cuando estaban apedreando a Esteban, ahí estaba Pablo. Pablo estaba mirando, no que le contaron. Pablo estaba ahí y ahora están diciendo, tú no eres apóstol. ¿Cuáles son las características de un apóstol? Haber caminado. ¿Y Pablo en qué momento caminó con Jesús? Pablo no estuvo desde el bautismo. No estaba. Entonces usted se preguntará, ¿y esos apóstoles que andan por ahí ahora? ¿Caminaron con Jesús? ¿Nos reúnen las condiciones? Entonces son puestos ¿por quién? Esos son puestos ¿por quién? Por hombres. No hay apóstol. Bueno, que apóstol no, ahora no es eso. Apóstol es un enviado. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces vamos a arreglar esa partecita, porque Pablo está refutando y a Pablo le están enfrentando que él no es un apóstol porque él no caminó con Jesús. Porque Pablo cuando iba camino a Damasco para apresar, para matar a los cristianos, es que ahí se le aparece una luz de repente, lo tumba del caballo, Pablo cae y le dice, Señor. El Señor le dice, ¿a quién tú persigues? Duras cosas, Pablo. Entonces Pablo comienza la trayectoria. Antes de ser transformado por el poder de Dios, estaba dedicado realmente a agradar a los hombres. Y Pablo dice, pero dice, ya no más.
Desde que tuvo mi hermano ese encuentro con Jesús en ese caballo cuando se cayó resucitado el camino hacia Damasco, dejó de agradar desde ese momento mi hermano a los hombres. Y ahora yo voy con el compromiso y pasó a ser un siervo de Cristo. Y aquí la palabra que Pablo utiliza es: yo siempre soy un siervo. Y aquí la palabra que se usa para hablar de siervo es un esclavo. Yo soy un esclavo. Como esclavo de Cristo, Pablo estaba dedicado a agradar a su amo y al Señor Jesucristo. Si estamos dedicados, mi hermano, a agradar a los hombres, no podemos agradar a Dios. Yo sé que lo que estoy diciendo, mi hermano, no es fácil. Nosotros como cristianos vivir en un mundo caído, un mundo transformado, agradar a los hombres que agradar a Dios. Necesitamos agradar a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, no se doble. Los principios bíblicos no pueden alterarse por cualquier circunstancia que me presente. No. No importa, mi hermano, que me cancelen. Me cancelaron. Lo que usted quiera. Haga lo que le da la gana a usted, no importa. Yo seguiré el camino del Señor. Si estamos dedicados a agradar a los hombres, si estamos dedicados, hermano, a agradar a Dios, ¿podemos agradar a los hombres? No es posible, mi hermano. Oiga esto, no importa el lugar, la posición que tú estés, tú debes agradar a Dios. Antes de tomar una decisión, Agustín Reyes, el chino, piensa lo que dice la Biblia. ¿Está ajustado realmente? ¿La decisión que estoy tomando es la correcta? Porque puede afectar a muchos. No ser populista. ¿Es posible agradar a Dios y a la vez agradar a los hombres? Y la respuesta es: no podemos agradar a los hombres y a Dios. Y lo que Pablo aquí había dicho es obvio, que estaba comprometido con Jesucristo, y eso hacía un legítimo apóstol. Y aquí el segundo argumento que Pablo usa en defensa de su apostolado es la calidad del mensaje que le fue encomendado. Y miramos en Gálatas capítulo 1, su versículo 11 y 12. Más os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. El evangelio de la gracia, mi hermano, el evangelio se predicó, que Pablo no tuvo su origen en la mente según un ser humano. No fue la idea de hombre. Y a esto se refiere Pablo cuando dice que el evangelio anunciado por él no es según hombre. Y quien de lo aprendido por hombre alguno. Si el evangelio de la gracia, mi hermano, no es humano, entonces ¿qué es? Y Pablo dice que es divino porque proviene directamente ¿de quién? Del mismo Jesucristo. Y el evangelio de la gracia, hermano, fue dado a Pablo por revelación de Jesucristo. Pablo llegó al final que Pablo: yo soy hijo adoptivo de Jesús, de Dios. No caminó, pero Pablo fue llamado directamente por el mismo Dios. Y miramos la trayectoria de Pablo. Pablo estaba hablando de la forma sobrenatural, la forma maravillosa como recibió mi hermano. Y en Hechos capítulo 9 habla claramente la forma magistral como Pablo recibió ese llamado, ese evangelio de la gracia. Fue Jesucristo mismo quien lo relevó. El verbo revelar significa recorrer el velo, mi hermano, por mirar lo que está atrás del mismo. Pues fue Jesucristo realmente que descorrió el velo para que Pablo pueda mirar el glorioso evangelio de la gracia de Dios. De modo que, mi hermano, cuando sus oídos percibieron el evangelio, este evangelio verdadero, ese evangelio realmente que afirma que la salvación por sola gracia, recibe por sola fe, por solo Cristo. Estaba escuchando, mi hermano, un mensaje divino, un mensaje celestial, no un mensaje humano. Y hay un escritor, se llama Leon Morris,
Abro la cita. Y habla de Gálatas. Hoy dice, Gálatas es una carta apasionada. La efusión del alma de un predicador en llamas por su Señor, profundamente comprometido a hacer lo que sus oyentes comprendan lo que es la fe salvadora. Muchos eruditos creen que Gálatas se escribió a finales de los años 40, al principio de los 50. Pero no quiero entrar en detalle, mi hermano, en algunas particularidades que realmente para nuestra vida no tiene gran incidencia, como esa posición que mantiene Pablo por el Evangelio. Miramos un saludo frío, mi hermano. Cuando yo veo la Biblia, un saludo frío, Pablo apóstol, entre paréntesis, no por disposiciones de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, lo resucitó de los muertos. Cierre paréntesis. Ahora, Pablo estaba diciendo aquí simplemente que era un apóstol. Pablo está defendiendo de la primera carta, y por la forma de que estaba diciendo, creemos, hermano, que fuera necesario haber colocado esos paréntesis que usted lo ve para señalar. Nosotros hubiésemos puesto en rojita para por lo menos llamar la atención, y la Biblia lo pone en paréntesis para llamar la atención. Desde el mismo momento Pablo comienza a refutar. Y aquí la palabra apóstol fue utilizada en sentido de doble. El primer lugar, mi hermano, se refiere a uno de los 12. Aquellos que estuvieron con el Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio. Y por eso lo estaban enfrentando a Pablo. Aquellos que fueron testigos, mi hermano. Por eso le estaban diciendo, yo no soy apóstol nombrado por hombre. Porque los dos habían caminado con Jesús, y por eso le dije, pero tú no eres un apóstol porque tú no estuviste con Jesús en ningún momento. Y miren qué dice en Hechos capítulo 9, su versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y en otra versión, había otros textos de la Biblia, habla realmente que Pablo tenía que sufrir por el Evangelio. Y Pablo lo entendió perfectamente. Pablo entendió en Hechos capítulo 26, su versículo 16, 17. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, librándote de los gentiles a quien ahora te envío. Mi hermano, esas son palabras de Dios directamente, y ahora la gente está refutando a Pablo que él no es apóstol. Usted no es apóstol nada. Entonces todos estos versículos vamos a tener que quitarlo. Segundo lugar, miramos el sentido más amplio. El testimonio del apóstol Pablo se refiere realmente a aquel que había sido enviado. En Hechos capítulo 11, su versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía, pensando, mi hermano, que el apóstol Pablo fue quien ocupó el puesto de Judas. Otro problema con eso. Estaban pensando que Pablo había ocupado el puesto de Judas. Después de su resurrección de Jesús, Matías, elegido por los discípulos para ocupar luego la posición de Judas, pero ninguna otra información, mi hermano, se habla de Matías que fue dada, excepto en Hechos capítulo 1, su versículo 15. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era yo para que pudiera estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento de vida. La iglesia en Antioquía. Y miramos en este texto completo, mi hermano, habla realmente, versículo 26, y se congregaron allí todos los años con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nunca más fue mencionado. Si el Espíritu Santo hubiera, mi hermano, intervenido, fue puesto por hombre. Eligieron entre ellos, mi hermano.
Y Pablo está refutando eso. Yo no fui elegido por hombre. Sin embargo, Pablo aprobó realmente que era un apóstol, mientras que Matías nunca pudo defenderlo. ¿Por qué no atacaron a Matías? ¿Por qué no lo atacaron? Y aquí la elección de Matías tuvo un lugar antes del día de Pentecostés. Y miramos, podemos explicar claramente, o sea, antes que el Espíritu Santo estuviera en la iglesia. Por esta razón pensamos que el Espíritu Santo no tuvo nada que ver con la elección de Matías. Fue puesto, mi hermano. Fue puesto. Y pensamos que Pablo fue quien el Espíritu de Dios eligió, mi hermano. Y Pablo está tratando de mostrar esto. Y este versículo Pablo estaba diciendo, aquí hay algo que era muy importante, que él era un apóstol por disposición de hombre. No. Y en el griego, apo, da la traducción, tengo esta parte, esta nota, no aparte de hombre. Es decir, que no era apóstol debido a las disposiciones legales emanadas de los hombres. No, mi hermano. No había sido nombrado por una comisión después de haber ido a algún colegio o después de haber completado algún curso especial. No, mi hermano, Pablo estaba diciendo que ha sido elegido directamente por el mismo Dios. Dios lo está llamando y ahora la presión día indica que no fue designado por medio de los hombres. Es decir, no fue designado a través de un ritual, a través de una imposición de mano de los apóstoles, de algún tribunal eclesiástico. No, Pablo está diciendo, yo no soy impuesto por hombre. Pablo, mi hermano, téngalo por seguro, un apóstol. ¿Cómo? Por Jesucristo, por Dios el Padre, aquel lo resucitó de los muertos. Y el Cristo resucitado, mi hermano, lo llamó y lo apartó para el oficio apostólico. Por eso en Hechos capítulo 9, su versículo 15 dice, Señor le dijo, ven porque eres mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar, cuánto debe sufrir por mi nombre. Ahora estamos entendiendo por qué Pablo tenía que sufrir. Y bien podía el apóstol Pablo hablar realmente de su realidad, hablar de su encuentro con Cristo. Se le apareció en medio de un gran resplandor y una gran luz, dice la Biblia. Fue el Señor mismo quien lo cruzó en su camino. Y a partir, mi hermano, de aquel día, la vida de Pablo comenzó a ser totalmente transformado. Mi hermano, la palabra de Dios ha llegado a usted. Aquel que murió por usted en la cruz, el Señor resucitado está frente a usted. Si usted, mi hermano, amigo, da ese paso de fe y se convierte en un hijo de Dios y que le confiere, mi hermano, por su gracia, el don de la salvación y la vida eterna, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre su vida. Y a la luz de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, irá despejando la oscuridad, iluminando su vida como la luz del amanecer, que va en aumento hasta el día perfecto. A menudo, mi hermano, rasgos generales se dan varias fechas. Y el escritor aquí habla, Pablo, un apóstol. Y esa parte, mi hermano, yo la marqué en azul, en rojo. El apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesús. Y lo que estudian homilética, entonces yo voy a esquematizar aquí. Voy a hablar de Pablo como apóstol. Voy al segundo punto, no de hombre ni por hombre. Y al final entonces voy a concluir por Dios y Padre que lo resucitó entre los muertos. Todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia
Y aquí Pablo, la autoría apostólica de esta magnífica carta, mi hermano, que yo le invito, que así como Martín Lutero, así como esta, que él decía que esa es mi esposa, yo quiero que en este proceso que estamos estudiando Gálatas, usted se puede enamorar de Gálatas y pueda ver la defensa que Pablo hace, pero también en contra de los judaizantes, posturas claras y precisas, que nosotros podamos ir a la luz de la Biblia y vamos a ver, ¿sabe qué? Que muchas de esas cosas todavía nos persiguen. Es prácticamente incuestionable. Incluso los eruditos más específicos, más escépticos, dicen que Gálatas fue escrito 50 años después de Cristo. Y parece que Pablo escribió esta carta, mi hermano, del concilio de Jerusalén, ya en Hechos capítulo 15, habla de eso. Porque aunque menciona varios viajes a Jerusalén, no menciona el concilio. Es para mostrar realmente cuándo fue escrito. Y parecería extraño, mi hermano, que aquí en este concilio ya hubiera ocurrido, pero no lo hubiera mencionado. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, un apóstol. Y esa es la defensa. Y aquí en este énfasis que Pablo da, la credencial apostólica, Pablo es importante. Pablo tenía palabra fuerte para los Gálatas. Palabra fuerte para los Gálatas. Tenía que entender realmente que él estaba escribiendo con autoridad. No como un muchachito, no, con autoridad. De hecho, la autoridad apostólica que Jesús había llamado, que Dios había llamado a Pablo. Y Pablo tenía la autoridad para llamar la atención a esa iglesia. Y aquí la palabra apóstol, como decía, la usó Pablo. Aquí no se refiere simplemente a alguien que tiene un mensaje que anunciar, sino a un digno representante del estatus oficial de que se proporciona las credenciales de su cargo, nombrado directamente por Jesús. Y es nuestro deber, mi hermano, respetar también la autoridad de Pablo como apóstol. No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios y Padre. Aquí el llamado de Pablo como apóstol no fue de hombre ni fue por hombre. Su llamado, ¿cómo fue? No se originó por el hombre, sino a través de un hombre. Se originó con Dios y vino directamente del mismo Dios. Y en todas las cartas podemos ir viendo la defensa que Pablo sostiene acerca de su apostolado. Su posición como apóstol no se basaba en encuestas, opiniones, ningún consejo humano, se basaba realmente en el llamado divino hecho por el Padre como por el Hijo, directamente, mi hermano. Y aquí la franqueza de la negación de Pablo debe realmente a la acusación de que Pablo no era un apóstol genuino, sino no era de los 12. Ha llegado a pensar que Pablo estaba realmente haciendo demasiado en su llamado. Y llegó un momento, mi hermano, que yo entendí también eso. Entendía su propósito, no entendía. Entonces no me daba cuenta, mi hermano, de la importancia del ministerio de Pablo. Porque Pablo hizo mucho. Exaltando nuestro llamado, no para ganar gloria entre los hombres, o no para ganar dinero, no para ganar satisfacción a favor de nosotros, sino por la gente, mi hermano, que necesita estar seguro de la palabra que hablamos a través de la palabra del Señor. Y este es un orgullo, mi hermano. Es un orgullo pecaminoso. Es el orgullo sagrado, mi hermano, que decía Martín Lutero. Martín Lutero decía, este no es un orgullo pecaminoso, es un orgullo sagrado. Mi hermano, siéntase contento, siéntase orgulloso de que le digan, ¿y tú eres convertido? Sí, y evangélico también. Y la gente, no, yo no soy convertido, yo soy evangélico. Porque la palabra convertido, como que es como una forma, ¿no? Cuando te lo dicen, no te lo están diciendo pues nada bien. ¿Y tú eres convertido? Y cristiano yo soy. ¿Y cuál es la diferencia? Y ahí te da la oportunidad de predicarle. Todos los hermanos, mi hermano, en la carta dice, todos los hermanos que están, ¿dónde? Están conmigo. Pablo dio un saludo de parte de todos los hermanos que están con él. Pero él usó la primera persona en esta carta, Gálatas 1:6. Estoy horrorizado de que ustedes, mi hermano, ustedes, significa gran varias iglesia en Galacia, ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo el evangelio diferente que aparenta
ser la buena noticia nuestra, mi hermano. Y aquí muestra, lo pueden ver ahí, que en realidad no fue un esfuerzo del equipo escrito por Pablo, su compañero de trabajo, no. Pablo escribió esta carta y envió saludos de sus amigos como de una forma de cortesía a la iglesia de Galacia. No se escribió para una sola iglesia, ustedes lo ven ahí, a las iglesias de Galacia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, miren que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, su versículo 1. Nosotros, Pablo, Sila y Timoteo, escribimos esta carta, ¿a quién? A la iglesia de Tesalónica. A ustedes que pertenecen a Dios Padre y el Señor Jesucristo. Pero arriba miramos a las iglesias de Galacias. O sea, significa que eran varias iglesias. Por eso estaba dirigida esta carta. Porque Galacia, mi hermano, era una región, no una ciudad. Habían varias iglesias en la ciudad de Galacia. Durante el siglo III antes de Cristo, algunos pueblos celtas o galos, como decían, emigraron realmente a esta zona. Después de luchar realmente con la gente, encontraron que establecieron en la parte del norte de Asia Menor. A su debido tiempo encontraron, mi hermano, este conflicto con los romanos, quienes lo habían derrotado. Desde ese momento, mi hermano, permanecieron bajo la autoridad de ¿quién? Bajo la autoridad de Roma como reino independiente. Y el nombre de Galacia cubre realmente territorio poblado por los galos. Básicamente, mi hermano, había dos regiones de Galacia. Una al norte, incluida las ciudades de, por ejemplo, Áncira, Tabio, y otra al sur, incluida por las ciudades de Antioquía. ¿Y qué importancia tiene esto? Mi hermano, es para ubicar el contexto de esta Biblia. Había un debate considerable sobre si Gálatas se escribió por las ciudades de la región del norte o del sur. ¿De dónde fue que fue escrito? Mi hermano, es que hay gente que está buscando la quinta pata al gato. ¿De dónde fue escrito? Bueno, ¿tiene alguna importancia? Sí, si tiene importancia bíblica, está bien. Y está claro que Pablo pretendía que sus palabras, las palabras que Pablo estaba utilizando, tuvieran una amplia circulación en la región realmente de Galacia. Y la carta se lleva cada día al centro y se leerá allí y haría varias copias y se llevaría a cada una de esas iglesias de Galacia. Pablo estaba en el sur, mi hermano. En el sur de Galacia, en su primer viaje misionero. Y pasó por el norte de Galacia en su segundo viaje. Por ahí se dice en Hechos 16:6. Luego Pablo y Sila vieron que la región de Frigia, la región de Galacia, porque el Espíritu Santo le había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Bueno, el tercero en Hechos 18:23. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó ¿a dónde? A Galacia, regresó a Frigia, donde visitó y fortaleció ¿a quiénes? A todos los creyentes. Viaje misionero, al final realmente no importa, mi hermano. Si Gálatas fue escrita en las regiones del norte o en las regiones del sur, es imposible que podamos saberlo, mi hermano, realmente. No importa. Porque esta es una carta que contiene, mi hermano, contiene algo que decirnos a cada cristiano. El debate entre lo del norte de Galacia y entre lo del norte de Galacia del sur de Galacia. Y es interesante, mi hermano, que los estudiosos aquí añaden la comprensión a la carta, pero no mucho. Ya del 3 al 5 dice: Pablo envía su saludo apostólico. Gracia y paz sean vosotros, el Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por vuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz sean a quien, a vosotros. Y este fue el saludo que utilizó, inspirado en los saludos tradicionales en la cultura griega. Y Pablo usó esta frase exactamente, mi hermano, nada más y nada menos que 5 veces en el Nuevo Testamento. Pablo usa esta palabra gracia más de 100 veces en sus escritos. Entre todos los demás escritos del Nuevo Testamento, solo usa 55 veces. Pablo fue verdaderamente el apóstol de la gracia. Y estos dos términos aquí, que dice Martín Lutero, estos dos términos, gracia y paz, constituyen
el cristianismo, dice Martín Lutero, el cual se dio a sí mismo por nosotros. Mi hermano, téngalo por seguro, que aquí Pablo te está diciendo una verdad. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y Pablo deseaba gracia, deseaba paz. Amigo que está aquí en esta mañana, oiga esto, Pablo deseaba gracia y paz a sus lectores, tanto Dios el Padre como el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, lo primero que escribió sobre Jesús es que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su único hijo a morir en la cruz de Calvario. Y a lo largo de esta epístola, Pablo señala a los Gálatas la centralidad de la cruz. Importante. Y no puede esperar para dejarlo después, no, mi hermano. Encontrar la referencia. Habla de Jesús, dijo, sabemos que Juan 3:16, que Dios es el Padre, amó tanto al mundo que dio su único hijo a morir en la cruz del Calvario. Sin embargo, Dios el Padre no fue el único dador. Hombres y mujeres aceptaron este compromiso y fueron capaces de entregar su vida. Si estos hombres y estas mujeres, los discípulos, miramos a la trayectoria de cada uno de ellos, cómo murieron, de una forma, ¿usted cree que usted puede morir si no es verdad? Bueno, el morir en Cristo no importa. Crucifíqueme como le dé la gana a ustedes. Cuando ellos vieron que Jesús fue resucitado, pues no importa, yo voy a morir, pero también voy a resucitar. Hagan lo que ustedes quieran conmigo. Vamos a seguir predicando. Óigame, cállense. Lo vamos a soltar a ustedes en la intervención. Lo vamos a soltar. Pero hay una sola cosa: dejen de estar hablando de Jesucristo. Y él dijo, porque no podemos, ¿de qué? Callar lo que hemos visto y oído. Si ustedes quieren, mátenos, hagan lo que ustedes quieran, pero voy a defender la causa de Cristo. Mi hermano, nosotros estamos llamados a defender la causa, a defender este apostolado. Este Pablo, cómo se enfrenta con los judaizantes, con la iglesia. Mi hermano, este problema no era de ellos, este problema era en la iglesia que se estaba dando. En la misma iglesia comenzaron a introducir corrientes diferentes, otro evangelio que no ha sido evangelio que Pablo estaba predicando. Tú tienes una Biblia. Cuidados con los judaizantes, cuidado con la doctrina que van entrando y te pueden confundir. Y cuando viene a ver, te dicen que tú no tienes que arrepentirte, que solamente con tú asistir a la iglesia y tú cubrir una penitencia, tú eres salvo. No, mi hermano, quiero decirte que tienes que confesar tu pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú necesitas entregar tu vida a Cristo, no importa la situación. Pablo, aférrimo, mataba, asesino, de todo era Pablo. Y entregó su vida y Dios lo llamó. ¿Cómo Dios llama? No importa. Llama a un hombre como Pablo, pero también llama a unos simples, ¿quién? Pescadores. Pero Dios llamó a Pablo con un propósito y le dijo claramente, tú vas a llevar el mensaje a los gentiles y vas a sufrir. Pablo no le importó. Pablo llegaba a su gente. ¿A qué Dios te está llamando? En el círculo que tú estás, quizás yo no puedo llegar a un tipo de gente, pero tú puedes llegar más fácil. Como decía el hermano Otto ayer, sí, yo recuerdo que me impactó mucho. Una persona que tiene puesto en el mercado, Dios lo llama a predicar su palabra. ¿A quién le va a predicar? A los abogados le va a predicar. ¿Qué van a decir los abogados? Los profesionales. Pero ven acá. ¿Tú lo quieres qué? ¿Un simple mesero? ¿Te van a despreciar? Él está llamado a predicarle a ellos. Y los abogados entonces se pueden acercar mucho más cómodos. Pero el evangelio para Pablo, para Dios llama, no importa la condición, no importa donde tú estés. Dios es bueno, mi hermano. Y en esta mañana el reto es el siguiente. ¿Qué tú estás esperando? Si estos hombres defendiendo la causa hicieron de todo, mi hermano, ¿qué tú esperas? ¿Espera qué? No espera, mi hermano, es manzana. ¿Qué tú estás esperando? Necesitamos compromiso con Dios. No necesitamos una persona que esté sentado en el banco, mi hermano. Hay muchas personas que se pierden el pecado y necesita que tú y yo le prediquemos la palabra de Dios. Y este es el tiempo.
Este es el tiempo de dar respuestas claras a una sociedad que se pierde en el pecado. Pero necesitamos cristianos comprometidos. Cristianos como Pablo, que no importaba lo que dijeran, no importaba su raza, no importaba el Sanedrín, no importaba nada, no importaba su familia. Ellos iban a predicar la palabra de Dios. Y tú y yo estamos llamados para eso. Y yo quiero orar y decirte, si hay una persona aquí en esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo, hoy es el momento. Hoy es tiempo de salvación. Hombres y mujeres entregaron su vida. Jesús derramó su sangre en la cruz de Calvario por tus pecados. Y yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y en este momento tú estás escuchando la voz de Dios que está diciendo, ven, entrega tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. A nosotros como cristianos, mi hermano, aferrarnos más a estudiar, a escudriñar la Biblia. Por eso nuestra iglesia ofrece esas herramientas a través del programa de Excel. El Seminario Teológico Bautista también está ofreciendo para que usted se introduzca en el Evangelio, para que no seamos como niños fluctuantes, para que conozcamos más la palabra de Dios. Las damas están estudiando el libro de mentiras que las mujeres creen y ahora siguen con el libro de adornadas. Para cada día aferrarse, conocer más de la palabra de Dios, mi hermano. Este mundo pasará, pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. Necesitamos como iglesia, cada uno encarrilarse en los caminos del Señor, comprometido. Que usted sea un digno representante del reino de Dios en la tierra. No importa dónde me lleven. Si me voy a Estados Unidos, que es el cementerio de los pastores, ahí voy a brillar también. Ahí predicaré la palabra de Dios. No importa dónde me lleven, mi hermano, ahí yo estaré defendiendo la palabra de nuestro Dios. Pero necesitamos hombres y mujeres. Hay una persona en esta mañana. Hay una persona aquí en esta mañana que ha escuchado la palabra de Dios muy bien. ¿Y sabe qué? Esa persona tiene Biblia. Y ha escuchado también y ha leído la Biblia, que necesita entregar su vida a Cristo. Pero está diciendo, todavía no es el tiempo, pero un día lo voy a hacer. ¿Sabe qué? Hoy es el tiempo de salvación, porque tú no sabes si saliendo de aquí te puede pasar, o algo en esta semana te puede pasar, o también el COVID te puede llevar. Y después que tú moriste, ¿sabe qué? Ni tu esposa puede hacer nada, ni la misa, nada te sacan de ahí. Pero ahora es el tiempo. Yo te hago el reto. Oye lo que te voy a decir. Si tú fuiste llamado, tocado por Dios, hoy es el momento. Tú responde a ese llamado de Dios, no a la motivación que yo te estoy diciendo. No. Tú responde al llamado de Dios. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de mostrar que somos cristianos, no de la secreta. Hoy es el tiempo de decir, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero profesarlo, yo quiero que la gente sepa que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. No va a pasar algo extraordinario porque ya tuviste un contacto con Dios. Hoy es el tiempo. ¿Qué te espera? Que yo termine hasta las 12 del día. ¿Has escuchado? ¿Te gustan las canciones cristianas? Pero no has entregado tu vida a Cristo. Hoy es el tiempo de salvación. Hay una persona que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo de ¿qué? Tiempo de salvación. No otro evangelio. El evangelio de la gracia inmerecida. Tú no eres tan malo. Tú no eres tan pecador. Tú no eres que la sangre de Cristo no pueda limpiarte tus pecados. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Dice la Biblia, ¿qué dice? Yo os haré descansar. Ven. Y concluyo aquí una jovencita que tuvimos en esta semana, que ella decía, mira, cuando yo fui a esos eventos con los niños, una niña tenía como 13 años, y yo era reverde, pero yo le pedí a Dios que entrara en mi corazón. Y le voy a confesar, desde que el Señor entró a mi vida, yo me quité un peso de encima. Wow, me quité un peso de encima. Yo estoy tranquila, estoy en paz con Dios. En paz con Dios. Mi hermano, quítate ese peso de encima, porque alguien estará contigo todo el tiempo. Yo estaré contigo
todos los días. ¿Hasta cuándo? En las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en alegría, pero también cuando en tristezas, en los momentos felices, pero también en los momentos tristes de la vida, cuando tú en tu armada no encuentras respuesta, pero Dios tiene la respuesta contigo. Dios de la gloria, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por la vida de Pablo. Gracias a Dios porque a través de la Biblia, refutando, Dios, las corrientes en contra de tu evangelio, Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Dios, a defender tu palabra, Dios. Motívanos, Dios, a cada uno para que durante todo este tiempo podamos concentrarnos en este maravilloso libro de Gálatas, que podamos sacar, extraer, Dios, una sustancia especial para que pueda darle alegría, para que pueda darle realmente sabor a nuestra vida, no importa la situación. Podemos estar enfrentando situaciones, pero gracias a Dios porque a través de este libro tú nos vas a mostrar, Dios, un recorrido impresionante, Dios, de defensa del evangelio, un recorrido, Señor, de la gracia, un recorrido, Dios, de diferentes corrientes en contra del evangelio. Pero danos el discernimiento necesario para que desde hoy, Dios, pueda surgir ese deseo. Esos capítulos, Dios, emocionantes de la vida de Pablo. Ese camino, Dios, de Pablo en Galacia, Dios, predicando tu santa y bendita palabra, Dios. Gracias por todo. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, Dios es bueno porque para siempre es su misericordia. Tenemos una semana para gozarnos en el Señor. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.